Teherán el 1 de diciembre de 1943, que se realizó entre Stanley y Churchill, o sea, Rusia e Inglaterra. La segunda en Yalta, el 11 de febrero de 1945. Y la tercera conferencia de Potsdam, el 17 de julio de 1945. Son las tres conferencias que determinan el destino del mundo. Vamos a ver, ahora vamos a empezar, muy importante saber cómo se desarrollaron y cómo se empiezan a distribuir los diferentes países que se van a quedar los aliados. Entonces, empezamos con Teherán. El 28 de noviembre de 1943 le dice Stanley a Churchill: ustedes deben crear un frente, pero de gran tamaño. Se decide que va a ser por Normandía, Francia, el día D, por donde los aliados van a desembarcar. Que los alemanes se den cuenta que la cosa es en serio. Inglaterra y la Unión Soviética eran dos imperios. ¿Cómo nos vamos a repartir el mundo? Ahí se va a perfilar cómo van a repartirse el mundo, porque ya se va encaminando hacia la pérdida de la Segunda Guerra Mundial. Ya tenían definido. Porque yo les había dicho que tengan presente la cantidad de muertos. 50 millones de muertos. De los 50 millones, 27 millones eran rusos. Rusia ya había ganado en San Petersburgo la batalla. Fue la única que le ganó a Alemania. Todavía Alemania no le habían ganado ninguna batalla, pero no llegaron todavía a Berlín. En consecuencia, la cantidad de muertos que produjo la intervención de Alemania, de la fuerza de Hitler en San Petersburgo, fue el resultado de 27 millones de rusos. Era una cantidad exorbitante. Lucharon por varios meses y meses y mataron de una forma y destruyeron la ciudad de San Petersburgo, que es realmente una joya. Entonces, los rusos le habían acorralado a los alemanes a tal punto de hacer como una pinza, que estando ellos, le tendieron una trampa, estando ellos dentro de la ciudad, una pinza, y le cerraron el cerco, y ahí se produjo el rendimiento de las tropas nazis. Esa cantidad, ese sufrimiento, ese dolor que había padecido la Unión Soviética, quiero que diferencien Rusia de la Unión Soviética, porque desde 1917 que comienza, Rusia se convierte en la Unión Soviética a través de la Revolución Rusa, que es la Revolución Comunista.
entonces pasa a llamarse la Unión Soviética. Para Stanley fue realmente una rabia, un odio de la cantidad del sufrimiento, del dolor que padeció y de la valentía que tuvieron los rusos para mantenerse firmes, así como los ucranianos en este momento. Eso entonces hizo a que Stalin le pidiera a Churchill que por favor ellos se encargaran de un gran frente por Normandía y que se llamaría el día D para desembarcar. Y él personalmente, es decir, no, con sus generales, él se encargaría, o sea, la Unión Soviética se encargaría de tomar Berlín solo, porque el daño ocasionado le producía una rabia muy grande. Pasamos. Vamos a la segunda conferencia que se desarrolla en Yalta, el 11 de febrero de 1945, entre Stanley, Churchill y Roosevelt. Roosevelt es de los Estados Unidos. Aquí se define cómo va a finiquitar la guerra. Acuérdense que es en febrero y la guerra termina el 2 de septiembre de 1945. O sea que ya están pisándole los talones. Y tenemos que tener presente que Berlín, Alemania, se rinde el 9 de mayo de 1945. Japón en agosto recién. Entonces, en Yalta se define cómo va a finiquitar la guerra, o sea, cómo se van a repartir los territorios que van ganando, ¿verdad? Que van recuperando. Por un lado tenemos a Roosevelt, presidente de los Estados Unidos. Roosevelt era una persona de un espíritu conciliador, era un gran estadista, era el mejor de los tres. Era una persona mediadora. Y Roosevelt dice, hay que crear un mecanismo de mediación por el que la Sociedad de las Naciones no funcionó, que se disolvió en 1934. La Sociedad de las Naciones fue creada con posterioridad al terminar la Primera Guerra Mundial, pero no funcionó porque estaba totalmente diseñada sin un mecanismo de mediación. Tal es así que, por ejemplo, tenemos Italia, que se llevó por delante a Etiopía, le masacró a Etiopía, nadie protestó, ahí fue cuando se disolvió la Sociedad de las Naciones. Japón tomó Manchuria y China. Entonces dice Roosevelt, formemos un mecanismo de mediación porque no había quien pueda ponerle freno a alguien que se volviera loco en cualquier momento y que tampoco estaba Estados Unidos. Entonces, ahí empiezan ya los primeros pasos de las Naciones Unidas. Ahora debemos estar todos los que ganamos en la guerra
y se va a llamar las Naciones Unidas. Todas las naciones, pero con el Consejo de Seguridad. Y el Consejo de Seguridad, que va a estar conformado por los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia y posteriormente China. La China de Taiwán, la China chiquitita, y más tarde la China continental. Es importante, todavía no se conformó las Naciones Unidas. Esto era la idea de Roosevelt. Entonces, ¿para qué se creó? ¿Para qué? ¿Cuáles eran las intenciones? ¿Cuáles eran las intenciones de crear las Naciones Unidas? Era precisamente para dirimir conflictos, evitar guerras relámpago, porque ya no se les va a permitir. Sin embargo, en este momento tenemos las Naciones Unidas y tenemos una invasión que está masacrando a Ucrania de parte de Rusia. Pero acuérdense que vimos nosotros, muy importante, que esto es lo que tienen que saber, el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es el que define cuándo se va a intervenir y cuándo no. Y tiene el derecho al veto. En este momento, cualquier sugerencia que se pida a las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad va a resolver, aparte de la Asamblea General donde están todos los países, ¿verdad? Pero acuérdense que el Consejo de Seguridad está Rusia y ya vetó Rusia por la asistencia de Ucrania, por la asistencia alimenticia de Ucrania, por asistencia armamentista. Entonces veta Rusia sin ningún empacho. O sea que nace mal parido ya las Naciones Unidas a través del Consejo de Seguridad. Entonces, siguiendo con el tema, dice Roosevelt, dirimir conflictos, evitar guerras relámpago, porque no se les puede permitir a un loco, como en este momento está un loco en el poder, ¿verdad? En Rusia, y sin embargo tenemos el venenito del Consejo de Seguridad, que es el veto. Que sea una lección que nos haga reflexionar de lo espantoso que fue la Segunda Guerra Mundial, por una condición de vida mejor. Roosevelt era un hombre humanista, universal, estadista, capaz de entender por dónde va la guerra. Eso es lo que plantea Roosevelt. Acuérdense que estamos en Yalta en febrero de 1945. Vamos a ver qué dice Stanley. Estamos con Stanley. Stanley dice, un momentito, que se tenga presente al terminar la Segunda Guerra Mundial las áreas de influencia que tienen otros intereses, una geopolítica diferente. ¿Con qué me quedo yo? Dice Stanley. Negocia sobre el dolor de los 27 millones de muertos. Los territorios se deben compensar y equiparar con los 27 millones de muertos. El sufrimiento fue lacerante. El dolor era el aval de la Unión Soviética, porque jamás no podemos comparar Pearl Harbor de los Estados Unidos con los 27 muertos que tuvo la Unión Soviética. Jamás. Ni Inglaterra con el desembarco de Normandía
y los ataques que tuvieron, ¿verdad?, a Inglaterra. Entonces, eso significaba que si vamos a equiparar los 27 millones de muertos con la cantidad de territorio que le va a quedar a la Unión Soviética, eso es como quedarse más o menos por toda Europa. Y pide inmediatamente Polonia y acabar con Alemania, desmembrarla a Alemania, dejar que Alemania quede aniquilada. Y tenemos la opinión de Churchill. Dice Churchill: no vamos a permitir que la Unión Soviética sea superior, porque si 27 millones ellos querían compensar con territorio, entonces no va a haber equilibrio. Y él dice, Churchill: yo me opongo a la destrucción de Alemania. No cometer el mismo error de la Primera Guerra Mundial, porque en la Primera Guerra Mundial se aniquiló a Alemania. ¿Y qué pasó? Porque se puede despertar, como dicen los psicólogos, la ira narcisista. ¿Y qué es la ira narcisista? Es cuando un pueblo recibe una herida superior a su capacidad emocional y se despierta un monstruo. Y eso fue lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Se le tocó a Alemania, se le destruyó, se le aplastó. Y eso hizo que resurgiera nuevamente Alemania con más fuerza y rabia. Que no haya nunca más en Europa una potencia que amenace a Inglaterra, dice Churchill. Que haya un equilibrio de poder. No podemos permitir que la Unión Soviética sea superior. Entonces, la Primera Guerra Mundial mal terminada da origen. La Primera Guerra Mundial mal terminada da origen a la Segunda Guerra Mundial. Y la segunda mal terminada dio origen a la Guerra Fría. Muy visionario fue porque Alemania es hoy el que sostiene la economía de la Unión Europea. Entonces, acá nosotros tenemos, acá hay un desacuerdo muy grave, razón por la cual se va a repartir Alemania en 4 pedazos. Primero, luego se va a dividir en 2. Tenemos, eso ya es en Potsdam, ¿verdad?, en junio de 1945, y Alemania se rinde el 9 de mayo, se rinde Alemania. En esta conferencia se va a determinar el destino del mundo. Si ustedes creen que nosotros somos soberanos, somos independientes, acá está la prueba. Ellos manejan y determinan el mundo. Vamos a ver. Entonces, así nacen las Naciones Unidas, se va perfilando las Naciones Unidas, que se va a conformar con un camino a la paz sumamente pesado. Acuérdense que termina la Segunda Guerra Mundial y apenas termina la Segunda Guerra Mundial empieza la Guerra Fría, que fue la Guerra Fría, Corea, Vietnam y todo va siguiendo. O sea que las Naciones Unidas es un sueño altruista
respetando la dignidad del hombre, la igualdad de los pueblos. Era demasiado soñador todo eso. Y el segundo era el área de influencia, o sea, ¿qué me toca a mí a cambio de mi dolor de los 27 millones? Decía la Unión Soviética. ¿Y qué pasa acá? La Unión Soviética quiere proteger sus fronteras, como en la época de los zares. Inclusive Stalin usó el manual de Iván el Terrible de Rusia. La Unión Soviética quiere proteger su frontera como en la época de los zares, utilizando el manual de Iván el Terrible, que fue la última dinastía de los Rurikóvich. Después, con Pedro I, vienen los Romanov. Pedro I, el grande que construyó San Petersburgo, y después Catalina la Grande. Entonces, pide quedarse con todos los chiches: Lituania, Estonia, Letonia, Polonia, y la salida al mar Báltico y al Mar Negro. Yo no sé si podemos pasar el mapa, porque es tan importante. Ahí, acá. Bueno, no tengo puntero, pero mi dedo es espectacular. Acá, vamos a ubicarnos. Acá le tenemos a Rusia, o sea, en aquel entonces la Unión Soviética. Vamos a checar más, no me quiero ir acá. Entonces, acá está Ucrania. Este es el Mar Negro. Ellos necesitaban del Mar Negro para salir por acá, por el estrecho de Fósforo, que es que divide Turquía de Europa con Asia, y de acá ir al Mediterráneo, pasar acá por el estrecho de Gibraltar, y estando en el Mediterráneo, ellos pueden poner sus flotas de guerra apuntando hacia Europa, y ahí van a tener un dominio total. Acá nosotros tenemos a Polonia, y estos son todo Lituania, y esto es Bielorrusia. Bueno, vamos otra vez ya mostramos en el mapa, vamos a Potsdam nuevamente. La guerra prácticamente ya estaba ganada cuando se reunieron en Potsdam, porque estaba la Unión Soviética a 35 kilómetros nomás de Berlín. Vamos a Potsdam. Después pasamos al otro. Ahí es lo que quiero. Bueno, pero acá en la conferencia de Potsdam sucede acontecimientos que marcan hito en la historia. Y vamos a ver que en Inglaterra, no sé si escribí bien el apellido del que le reemplazó a Churchill. En Inglaterra, Churchill pierde las elecciones. El hombre fuerte, el hombre que ganó la guerra, no va a ser el que va a firmar la paz. Y le nombran a Adler, es decir, gana las elecciones y va a ser el que le va a representar a Inglaterra en Potsdam. ¿Quién era esta persona? Esta persona no tenía los quilates
que tenía Churchill. No era una persona, un estadista como era Churchill. Y en Estados Unidos va a pasar algo peor. Muere Roosevelt, que era uno de los mejores presidentes que tuvo los Estados Unidos. Era un hombre que él pensó en las Naciones Unidas, pero ya habíamos leído cómo pensó, ¿verdad? Había pensado como un sueño, respetando la dignidad del hombre, de la igualdad de los pueblos y protegiendo las áreas ocupadas, ¿verdad? Pero muere Roosevelt y le sucede el vicepresidente Truman, que no tenía ni para la mitad del zapato de lo que era Roosevelt. Era un hombre belicoso, un hombre que no medía más allá, no miraba más, no era un visionario como era Churchill. Entonces se va a la mesa de reunión en Potsdam, Stanley, y está solo porque él se entendía con Roosevelt, él se entendía, se llevaba bien con Roosevelt, Roosevelt era conciliador. Entonces es una reunión tensa, una reunión de desconfianza, se endurece y para mal se endurece la reunión. Las cosas se van a llevar totalmente diferente a la primera idea que ellos tenían. Vamos al otro. Este ya había leído. También acá, ahí vamos. Bueno, en plena reunión en Potsdam le llega un telegrama a Trump. El bebé ha nacido. Y de ahí en adelante la historia cambia para siempre. Cambia para siempre. El bebé ha nacido. ¿Qué significa eso? La bomba atómica. La bomba atómica dio resultado y le informan a través de un telegrama. Acuérdense que estamos en Potsdam en julio. Todavía no le tiran la bomba atómica de Japón. Le tiran recién en agosto, el 6 y 8 de agosto. Y ahí el 8 de agosto se rinde el Japón. Pero la bomba atómica va a cambiar la concepción planetaria de la geopolítica. Aparte de su horror físico, científico, humano, es un hecho geopolítico que le va a dar a los Estados Unidos un poder para negociar. Le va a dar un poder para negociar. Entonces, ahí se rompe el equilibrio. Esta es la Unión Soviética, porque la Unión Soviética ya había tomado Polonia, ya había tomado todos los países que les había leído yo, Lituania, Estonia, Polonia, la salida al Báltico, al Mar Negro. Entonces se planta, a pesar de saber que a través del espionaje Stalin sabe que ellos ya tienen la bomba atómica, pero él no se quiere achicar. Entonces, en este momento, el belicoso de Truman quiere negociar. Acuérdense que para Estados Unidos se quedó todo América
del sur. Acuérdense, las cosas en este momento, actualmente, con la guerra de Ucrania, está sumamente peligroso. Después les voy a contar cómo es que está tan peligroso, porque Venezuela es en este momento aliado de Rusia y Colombia está en peligro. Por eso es que ahora yo me enteré, la semana pasada en el informativo, Colombia ya pertenece a la OTAN para defender. Nosotros estamos a PT. En Formosa hay una planta. En el sur de la Argentina también una instalación. O sea que no estamos muy lejos. Hoy ya estamos viviendo las consecuencias de manejar una bomba atómica. Y tenemos, que ya sucedió en Chernobyl en 1986. Chernobyl es una base nuclear que está al norte de Ucrania y con hubo un escape de radiaciones. Lo mismo en Fukushima, y estuve escuchando que ahora hubo un terremoto en Japón y esta planta también ya se movió otra vez nuevamente. De ahí además comienza la carrera armamentista. Se rompe el equilibrio tan deseado por Roosevelt. La Unión Soviética se hace de la bomba atómica en 1949. Entonces, ¿qué es lo que van a determinar? ¿Qué es lo que van a determinar? Acá van a determinar en Potsdam el tema de la bomba atómica, determinar el proceso de Nuremberg, ahí comienza la Guerra Fría, y vemos nosotros que se rompe el equilibrio con la expansión cada vez más grande de la Unión Soviética, tomando casi la mitad de Europa. Entonces, Alemania desmembrada, Alemania se divide en dos. Primero en cuatro, ¿verdad? La Unión Soviética, Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Posteriormente en dos, porque se queda la Unión Soviética con la República Democrática Oriental Alemana, o sea, la del Este, que después levanta el muro de Berlín. Y Alemania Federal Occidental se quedan Estados Unidos, Inglaterra y Francia. ¿Qué dice Estados Unidos? Dice Estados Unidos, nosotros no podemos bajo ningún punto de vista dejarle a Alemania sola. Entonces, un señor de nombre Marshall dice, esta gente tiene mucha hambre, después de la Segunda Guerra Mundial se queda desgastada Europa, sin ejército, la población sin casa. Entonces se propone el plan Marshall. ¿En qué consistía? Consistía en darles créditos blandos a la gente, de manera que estos alemanes pudieran levantar su casa. ¿Y cómo es lo que hicieron? No solamente los alemanes, toda Europa, menos lo que estaba bajo la tutela de
la Unión Soviética. Entonces, ¿qué pasa? Con esos créditos blandos se convierte nuevamente en una potencia Alemania. Y para que ustedes vean, nosotros que somos libertarios, para que ustedes vean la importancia de lo que significa el tener iniciativa, que te den la oportunidad a que vos salgas adelante. Y eso es lo que hace el Plan Marshall. Eso es importante que ustedes sepan. Entonces, vemos, antes de terminar la guerra, no sé si ya les dije, le piden la rendición al Japón y Japón no se rinde. Al no rendirse Japón, ¿qué pasa? Le tiran una bomba en Hiroshima y otra en Nagasaki en agosto. Y fue desastroso para que Stanley, que era un asesino, que era un sinvergüenza, que tenía creó la KGB, que era el servicio secreto, y a través de la intriga le mandaba matar a la gente y mandaba a los gulags. Creó los gulags, que eran como campos de concentración de trabajo forzado. Entonces, nace las Naciones Unidas, pero nace, como yo les dije, y ustedes tienen que saber, vamos a ver si nos queda el tiempo para pasar, tienen que saber que las Naciones Unidas está compuesta por el Consejo de Seguridad, y dentro del Consejo de Seguridad está el Benedicto, que es el derecho al veto. Te tiran la bolilla negra y lo que se propone no hay caso de resolver. Entonces, ante el avance cada vez mayor, vamos a pasar a la ronda, cada vez mayor, se expande cada vez más la Unión Soviética, le empiezan a ver no como su aliado, sino como una potencia en plena expansión sobre Europa. Le empiezan a ver los aliados como un enemigo y llevan una política de contención. Esto le va a llevar a que se conforme la OTAN como fuerza defensiva contra los soviéticos, que es la Organización del Atlántico Norte. Organización del Atlántico Norte, que fue creada, vamos a la Organización del Atlántico Norte, que fue creada el 4 de abril de 1949 en Washington. La alianza de una defensa mutua se crea después de la Segunda Guerra Mundial. Es una organización política militar. La OTAN busca defender la estabilidad de la zona euroasiática. Fue creada por la amenaza del ejército ruso, ya que la Unión Soviética, después de la Segunda Guerra Mundial, se hallaba dominando una gran mayoría de los países del este, provocando una brecha en el mundo. Y acá se convierte en dos ejes polarizados: la Unión Soviética y Estados Unidos. Acá ustedes seguramente van a recordar cuando Estados Unidos, en la época de Kennedy, descuida el patio baldío, como le llaman los Estados Unidos a América Latina. Y se produjo la Revolución Rusa, la Revolución Comunista en Cuba. Entonces instala
sus misiles la Unión Soviética. ¿Qué le dice Kennedy? Yo también tengo mis misiles en Turquía. O sea que fue la época más delicada del mundo, porque si uno de los dos apretaba el botón, apretaban los dos, el mundo volaba y no terminaba. Entonces había que formar un escudo contra cualquier ataque de la Unión Soviética, ocupando Alemania y todas las regiones. Y acá hay algo muy importante, que es lo que había hablado al comienzo, que nos encontramos en este momento. Ucrania se encuentra atado de pies y manos, sin salida. El mundo entero estamos sin salida, porque estamos en poder de un loco como Putin, de Rusia, ¿verdad? Y por otro lado, acuérdense que tenemos el Consejo de Seguridad que nos tira la bolilla negra y no hay forma de ayudarle a Ucrania. Entonces, al crearse la Organización del Atlántico Norte, tiene 14 artículos. De los 14 artículos, el más importante es el quinto, que dice: si un país que forma parte de la OTAN es atacado, el resto de los países miembros saldrán en su defensa, ya que es como si se le atacaran a todos, o sea que todos le atacarían. Por eso es que no se le está introduciendo ahora, en este momento, a Ucrania. Porque si Ucrania entra, que no es miembro de la Organización del Atlántico Norte, de la OTAN, si entrara, todos los miembros que forman parte, que son 30 países, todos los miembros se sentirían atacados y le atacarían entonces a Rusia. Tras la caída del muro de Berlín en 1989 y la Unión Soviética, que cae en 1991, la OTAN, que precisamente fue creada para enfrentarle a la Unión Soviética, no deja de seguir adelante. Los países que pertenecen al Pacto de Varsovia se pasan a la OTAN. El Pacto de Varsovia fue creado precisamente por la Unión Soviética, por todos los países comunistas bajo su tutela. Pero acá, al caer la Unión Soviética en 1991, la mayoría de los países pasan a pertenecer a la OTAN. Está liderado por los Estados Unidos. En septiembre del 2001, ante el atentado a las Torres Gemelas, todos los miembros intervinieron en Afganistán. Pasamos un poco más arriba. ¿Por qué Ucrania no forma parte de la OTAN? Ahí. Antes del 2014, el presidente de Ucrania era un presidente que ahora no puse el nombre ni no me recuerdo, era manejado por Rusia. Después del 2014 sube otro presidente. Entonces, ¿qué hace Rusia? Como represalia toma Crimea, que es una península que le corresponde a Ucrania, pero le da la salida al Mar Negro. Ustedes
geográficamente. El Mar Negro siempre fue muy importante para Rusia desde su creación. Entonces, el segundo presidente es Zelensky, que es el que está actualmente. Se rigen por un consejo para ingresar, por un consenso para ingresar cualquier país. ¿Por qué la OTAN rechaza la exclusión aérea de Ucrania? Acuérdense que Ucrania constantemente le está pidiendo a la OTAN para que intervenga en el espacio aéreo. ¿Y en qué consiste? Consiste en prohibir todos los vuelos militares en una determinada zona, ¿verdad? Para evitar ataques, vigilancia u observancia por cualquier otro país, o sea, en este caso por Rusia. Y si se le llega a permitir, significaría desencadenar en una guerra mundial, o sea, en la tercera guerra mundial. No sé si ustedes se dan cuenta la consecuencia de lo que está derivando esta guerra y que estamos atados en pies y manos. Por una parte, las Naciones Unidas, con el Consejo de Seguridad. Por la otra parte, la OTAN, que si la OTAN interviene, se produce la tercera guerra mundial, y esta vez va a ser brava, porque ellos tienen la bomba atómica. La OTAN no tiene su propio ejército, depende de cada país miembro, lo que significa que es tan fuerte como cada nación. Estados Unidos es el que lidera y es el que más aporta. ¿Y cómo se aporta económicamente para el sostenimiento de la OTAN? El aporte debería ser el 2% del Producto Bruto Interno. El que aporta más es Estados Unidos. Los otros países están llegando. Y el Pacto de Varsovia, que habíamos ya hablado, fue creado en 1952, donde todos los países se hallaban bajo la tutela de la Unión Soviética. Eso era lo que le quería decir. Entonces, esta es la situación por la que está atravesando el mundo, y es lo que significa en este momento estar en un embudo sin salida. Y el peligro que implica en este momento la intervención de Rusia, porque se está llevando todo por delante, y era lo que se quería precisamente, evitar con las Naciones Unidas. Pero los que crearon, los que cerraron el pacto en Potsdam no fueron Roosevelt, porque falleció, no fue Churchill, porque no ganó las elecciones, fue otro que le representó. Entonces Stalin llevó todo por delante, así como este que está llevando por delante. Quiero decirle que Rusia toda la vida fue imperialista, toda la vida fue imperialista, y se rige por el manual de Iván el Terrible. Bueno, era más o menos lo que, así dándole una pincelada, le quería ubicar en cómo nos encontramos en este momento. Muchísimas gracias.